Hola, hola, ¿cómo están? Estamos muy felices de que estés con nosotros. Estamos continuando nuestro podcast, nuestro estudio de Inverso, una relación más íntima con Dios. Así que estamos felices de que estés conectado con nosotros desde cualquier dispositivo inteligente. Bueno, ya nos conocemos un poquitito. Yo sé que algunas caras ya somos conocidas, pero aún así quiero presentarte a nuestros invitados especiales que tenemos para este estudio. Así que en nuestro panel tenemos a Moisés. Moisés, bienvenido, una alegría tenerte una vez más con nosotros. Muchas gracias, pastor. También es una alegría para mí y estar nuevamente aquí estudiando la lección con nuestros amigos es una bendición para nosotros. Gracias. Y también tenemos otro invitado especial de casa que es a Juan. Juan, bienvenido una vez más. Gracias por estar con nosotros. Sí, siempre es placer estar aquí con ustedes. Muy bien. Pues vamos a comenzar el estudio de la lección de esta semana. Se titula ¿Tener qué? Tener Tener fe. fe. Así que vamos a iniciar pidiendo la dirección de nuestro buen Dios a través de la oración que fue una de las lecciones que estudiamos anteriormente. Así que vamos a pedir sabiduría del cielo y le vamos a pedir a nuestro amigo Juan, por favor, conéctanos con el cielo. Oremos. Thank you, Heavenly Father, for allowing us to be here this evening, to be in your presence amongst friends as well. Thank you for another blessing that you've given us in this day, and that we continue to learn something through this lesson and throughout the week, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amén. 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 Gracias, Juan. Gracias por esta oración. Algunas oraciones las hacemos en inglés, porque recuerden que nosotros grabamos desde California y algunos de nuestros invitados especiales pues manejan mejor el inglés que el español y uno de ellos es Juan. Sí. Así que vamos a comenzar con el estudio de esta semana y quiero comenzar diciendo algo muy rápido. La fe, la fe. La fe llega a ser como el Wi-Fi. Es invisible, pero tiene el poder de conectarte con lo que necesitas. ¿Qué significa esto? Que tiene el poder de conectarte con la fuente de la fe, que es Dios. Vamos a comenzar con la pregunta, chicos, ¿qué les parece? Así que les quiero preguntar rápidamente a ustedes en el domingo que la fe es como el Wi-Fi. Si podemos leer Marcos capítulo 9 versículos 17 al 24. Está un poquito largo, pero yo sé que tú eres bueno en la lectura, Moy. Por favor. Del 17 al 24. 24 dice, Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado en el fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Wow. Gracias por esa lectura. Pregunto, chicos, y a los que nos están viendo, ¿qué te enseña este pasaje sobre cómo superar la duda frente a la fe? Pues primeramente vemos de que este hombre viene a Jesús dudando, pues es lo que estamos hablando. Y vemos de que la duda se puede contrarrestar pidiéndole a Dios que Él nos aumente la fe a nosotros. Mm, Muy interesante. Y me gustó mucho lo que dijo usted, la fe es como el Wi-Fi. Realmente pues no la podemos ver, ¿verdad? Es algo que nos conecta. Si mi familia o un amigo se fue a otro país, enciendo mi Wi-Fi y ya me conecto con él. De la misma manera, me gusta mucho ese comentario. Así que una manera de quitar la duda es acercarnos, cuando sintamos la duda, acercárnoslos a Dios y pedirle que Él nos la quite, ¿no? Y que nos ayude a aumentar nuestra poquita fe que tenemos. así es, así es. Gracias, Moy. Juan. Um, ¿Cómo superar la duda? Para mí es un poco difícil porque a veces como humanos pensamos que
si sabemos todo, no necesitamos a Dios, pero si sabemos todo, pues también es duro, ¿verdad? Porque no sabemos todo, pero con la confianza en Dios, con nuestra fe en Él, sabemos que Él sabe todo, ¿verdad? So hay Ujú, que tener, como se dice en inglés, trust in the Lord, ujú. right? Ok. Eso es muy importante, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. Pregunto entonces, chicos, aquí. ¿Alguna vez a ustedes en su vida diaria se ha tambaleado su fe? Sí, Muy bien. sinceramente sí. ¿Pueden contarnos algo sobre ello? Bueno, a Práctico. mí normalmente una vez, como lo conté una vez, de que tengo un hermano que se enfermó, pero horriblemente, estaba bien, estaba recién nacido. Y llegó al punto de que yo me acuerdo que lo llevábamos al hospital con unos amigos de mi país. Entonces, cuando yo lo llevaba en mis brazos, el niño ya iba así bien deshidratado, ya casi muriendo. Y yo me acuerdo que solamente le dije a Dios, Dios, ya no podemos hacer nada. Todavía no era cristiano, pero sabía que había un Dios, entonces mi fe estaba todavía ahí. Y cuando vi ya ese momento, entonces le dije a Dios, Dios, si es tu voluntad que se cure. Porque yo ya no miraba otra opción. Yo dije, este niño ya no va a llegar al hospital. Esa fue una de cuando mi fe tambaleó y pues únicamente confié en Dios, sinceramente, ¿sabes? Wow, wow. Gracias Y, por compartir eso, güey. y Bueno, algo similar pasó a mí con mi hijo cuando él tenía como un año y medio. Se enfermó mucho y tenía como su piel bien roja y tenía como tipo asma, problemas de respirar, ¿verdad? Y lo llevamos al hospital como a las 2 de la mañana y yo ahí estresando, ¿verdad? Y en este punto, pues ya hace como 3 años, en ese punto todavía no he empezado a caminar con Dios y pues me empecé a llorar y le rogué a Dios, pues si me puede ayudar a sanar a mi hijo y pues ese era un día que bien especial en el momento de la creencia de Dios para mí personal. muy bien. Gracias por compartir. Hay un texto muy bonito que está en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y para mí es el mejor texto porque ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo definimos la fe? La fe, Según, pero, perdón, muy antes de que puedas comentar, Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué puedes decir tú? sí, pastor, pues le iba a decir eso mismo, le iba a comentar sobre ese texto de que es la seguridad, dice, la fe es la seguridad de lo que, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Algo que a mí me pasaba antes en cuanto a ese versículo era que yo no me sentía perdonado cuando me bauticé. Ajá. Entonces, aquí dice que es la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Así que cuando yo me bauticé, ahora que yo entiendo un poco con la palabra de Dios, veo de que no es porque yo me sienta, sino porque creo. O sea, no es porque yo me sienta perdonado, sino porque la Biblia dice que ya me perdonó Jesús. Y esa es una manera de que yo entiendo este pasaje, que también es lo que esperamos como la venida de Jesús, ¿no? Aunque no lo podemos demostrar físicamente a alguien, sabes que esto va a ser así, pero tenemos la palabra de Dios y por fe creemos de que Él va a regresar pronto, ¿no? Ya, aunque en la historia de la segunda venida sí tenemos cómo va a ser, Ujú. con millares y miles de ángeles, tenemos señales, según Mateo 24, que la lección de esta semana nos toca. Lo que no tenemos es hora, fecha. Fecha no tenemos. Y es lo que muchos en el mundo pues ponen fechas, pero nada que ver en la Biblia. Ujú. Entonces ahí entra la fe, porque la fe es saber que Dios va a venir, aunque no tengamos un día exacto, ¿no? La Exactamente. fe. Bueno, vamos a continuar, ¿les parece bien? Para mí fe lo defino en una palabra. Para mí fe es confianza. Fe es Confianza. confianza. Así que vamos a continuar con el día lunes. Wow, me gusta una fe dinámica. Chicos, ¿cómo describirían ustedes su fe en Dios? ¿O cómo pueden ustedes describir su caminar con Dios? Pues para mí mi fe proviene de las cosas que Dios me ha demostrado en caso de mi hijo y en caso de cosas que le he pedido que no contestó cuando yo quería, ¿verdad? Pero cuando era el perfecto momento para él, porque Dios es perfecto. El tiempo en que él hace cosas es perfecto.
Y creo que es algo que tenemos que, como queremos todo ahorita, ¿verdad? Como cuando estamos en el teléfono, estamos mirando un video ahorita, luego como 10 segundos y luego otro, ¿verdad? So, queremos todo al instante, pero para tener la confianza y la fe en Dios es para decir que está bien a esperar en su tiempo, ¿verdad? Um, entonces quiero pensar que tu caminar con Dios o tu fe en Dios, a ver si no me equivoco, es más de que tú permites que Dios trabaje en ti de acuerdo a cuando Él desea obrar en ti en su tiempo perfecto, ¿no? Me imagino que tú describes tu fe como que, o sea, Dios actúa cuando Él tiene que actuar en mi vida. Y quiero entender eso, ¿verdad? Sí, Ok, es confianza en Él, ¿verdad? ya. Pero confianza me imagino en los tiempos de Dios. En los tiempos de Dios, así describes tu caminar con Dios, ¿no? Muy. Bueno, pastor, para mí, como dice el segundo día, una fe dinámica. Sinceramente, en mi caminar con Dios hay altos y bajos. Y es a veces posible de que la duda y la fe puedan coexistir juntas, como en el caso de este hombre, que dijo que él creía, pero a la vez le dijo, ayúdame en mi poca fe. Entonces, lo importante es que cuando yo a veces me siento con poca fe, no me aleje de Dios. Esa es una cosa que yo lo he tomado mucho en cuenta y me gusta mucho porque aprendí eso acá, de que cuando Satanás trata de hacernos que dudar de Dios, es el momento no para alejarnos, sino para acercarnos más a Él. Porque una fe dinámica es esa de que no es que tú recibes la fe y es una fe que siempre va a ser igual. Es una fe de que va creciendo conforme la vayamos alimentando. Y eso es lo que he aprendido de esta lección. Tremendo comentario el que da esta lección. Sí, hay una escritora muy famosa que a mí me gusta mucho, que ella escribe acerca de la fe y dice ella, Elena White, dice que la fe es confiar en Dios, creer que Él nos ama y sabe lo que es mejor para nosotros. Me gusta cómo lo define, ¿no? Así que, o sea, la fe no es creo porque siento, sino creo porque Dios lo dijo. Eso es maravilloso. Así que, ¿qué podemos más comentar sobre cómo es que la fe nos ayuda a ser cristianos más activos? ¿Cómo es que la fe nos ayuda a ser más cristianos activos? Nos ayuda más a dinamita, ¿no? ¿Cómo es que sucede eso? Pues realmente, pastor, cuando tenemos fe y en la vida cristiana, me he fijado que hacemos las cosas con amor. No hacemos para agradar a nadie, sino únicamente para agradar a Dios, ¿verdad? Y es como la fe va aumentando cada día y es por medio de tu fe que tú alcanzas o sea, tú llevas el evangelio más allá de lo que puedes hacer, ya sea en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, en cualquier lado, tu fe se va a notar por medio de las obras que tú hagas, para Dios, obviamente, no para agradar a nadie. Ya. Y es que la fe es activa porque, por eso es fe dinámica, porque la fe lleva resultados. O sea, una persona que tiene la fe, lo que viene después de la fe es un resultado, es una acción. Por eso es fe dinámica, ¿no? Una vez que actúa la fe, algo va a suceder en tu vida, algo va a pasar en lo que estás orando, algo va a pasar en lo que estás pidiendo. Esa fe es como Dios obra. La fe siempre va a tener una acción en el que cree en Dios, en el cristiano, ¿no? Así que si nosotros como jóvenes tenemos un desafío, tenemos un problema, si nosotros activamos la herramienta espiritual de la fe, el arma de la fe, ten la seguridad que algo bueno va a suceder en tu vida, porque la fe siempre produce algo bueno en la vida del cristiano. Es una fe dinámica. ¿Querías comentar algo? Sí, rapidito. Que cuando yo empecé a pedirle a Dios que me aseguraba de mi fe en Él, me empezó a venir cosas como gente que me hacían preguntas y como yo no soy como yo me considero un bebé en el cristianismo, ¿verdad? Pero me preguntan algo Ya, y porque pues apenas te bautizaste, sí, ¿no? Ya. sí, y pues a veces le digo, no, pues yo no sé mucho, pero tengo un amigo que sí sabe más que yo, ¿verdad? Pero en estos tiempos sí tengo la confianza de Dios que Él me ha demostrado lo que sé y yo le digo, no, pues al fin es Dios, no yo, ¿verdad? Y
Sí, es bien. Hay muchos ejemplos de eso, pero Pastor, Muy bien. rapidito antes que sigamos, me gusta este comentario de la lección. Dice en ese día la fe dinámica, el hecho dice de que sigamos a Jesús no significa automáticamente que nuestra fe sea sólida. De hecho, los propios discípulos a menudo tuvieron una fe débil incluso después de la resurrección. Mm, Y ahí mm. es cuando la fe es dinámica, o sea, que va creciendo con el tiempo que nos vamos acercando a Dios, ¿no? Amén, amén. Vamos a continuar con el martes, la fe versus el sentimiento. Wow. Mm, Que yo creo que de toda esta semana, el martes me parece uno de los títulos un poquitito que nos pone a reflexionar, a pensar más y con una línea delgada y hasta tenemos un poquitito que allí detenernos más. Dice, piensa en todas las razones lógicas que tienes para tener fe. Al mismo tiempo, ¿en qué momento se detiene la lógica y es necesario ejercer la fe? Una fe sólida y una fe razonable. Ustedes saben que en una historia de la Biblia hay que donde Jesús se le aparece a los discípulos, ¿verdad? Y le dice a uno de ellos, ¿tú no crees que yo he resucitado? ¿Tú no crees que yo he resucitado? sí. Entonces toca, siente. Y cuando él entonces ve y dice, wow, es cierto, aquí están las huellas de los clavos que te traspasaron. Y entonces Jesús le dice a quién? A Tomás, ¿no? Tomás, sí. Bienaventurados los que no vieron Y creyeron. y tuvieron fe. Bienaventurados los que no vieron y tuvieron fe. Porque hay muchas personas que para creer quieren primero ver, pero ver no siempre te garantiza algo de fe. Ujú. Ok, adelante chicos. pues es fácil, pues como dicen que hay muchos ejemplos de cosas en historia que se han probado real de la Biblia, como cosas ah, de geography, como historic places, como lugares que dicen en la Biblia que sí, en verdad existieron. Y algo que sí me dio un poco más confianza en mi fe es que la Biblia es 66 libros, no es un libro, sino una librería, ¿verdad? De Una 40 autores. library, una biblioteca. Ajá, sí, de 40 autores a más de 1500 años. Y eso me fascina mucho porque en eso, como dicen, no hay evidencia, pero toda esta gente está diciendo una historia, ¿verdad? Y eso es fácil, para mí es fascinating, ¿verdad? Y pues para mí la razón que a través de todo eso me pongo a pensar, pues ahora en mi fe, en mi creencia, en qué voy a creer, ¿verdad? En lo que yo sé o lo que yo no sé. Y en lo que sabe Dios es más de lo que sabemos nosotros, ¿verdad? Amén. Gracias, gracias Juan. Muy buen comentario, Juan, la verdad. Y la fe también versus el sentimiento, como dice el título. Me gusta mucho porque la fe es prácticamente, como dijo usted, confiar en Dios en buenos y malos momentos. Y hay veces que, como le dije al principio, podemos confundir la fe con el sentimiento. A veces pensamos de que la fe es una emoción intensa, como así. Pero aquí nos da un comentario la lección que dice que la fe es la respuesta de nosotros hacia Dios impulsada por el Espíritu Santo. Me gustó eso mucho. Así que, como les dije al principio, si un día dudan de que han sido perdonados, si un día dudan de algo, no es tu sentimiento el que define lo que sientes por Dios, sino es tu fe, cómo crees en Dios, ¿verdad? Eso es algo que me pasaba a mí, por eso me gusta compartirlo ahora que lo leo en la Biblia, ¿no? Ya, ahora, yo creo que el martes hay un texto que podemos un poquitito hablar sobre él, que ya lo leímos, Hebreos 11:1, donde dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos cosas, la certeza de lo que se espera. Me gusta mucho cómo algunos, a mí me gusta mucho cómo algunos, los que estudian la Biblia, definen la fe como que es como un título de propiedad espiritual, dice, de algo que no se ve, pero que tú sabes que es tuyo. O sea, que Dios, es tuyo porque Dios te lo ha dado. Entonces, la otra es la convicción. Entonces, convicción es algo un poquitito más profundo y no depende mucho de visibilidad. Entonces, la fe que es trasciende los sentidos humanos.
no se basa en emociones. La fe se basa en lo que Dios te ha revelado. Y aquí vienen dos cositas interesantes para que podamos entender, yo creo que la fe versus sentimientos. Es que la fe primero es intelectual. O sea, la fe es intelectual. ¿Por qué? Porque para que la fe tenga que obrar, tienes que conocer las promesas de Dios. Y cuando hablo de conocer las promesas de Dios, solamente saber que hay un Dios que existe y que tú sabes que Él ha dado promesas de cuidarte, protegerte. Él lo ha escrito, ¿no? Como, es decir, el texto que ahorita lo leímos, Hebreos 11:1. O sea, la fe es intelectual. Tienes que conocer que hay un Dios y que Él ha dejado promesas para ayudarte a ti. Pero también la fe tiene una relación, tiene una dimensión de relación. Y aquí es donde entra a veces un poquitito ver sus sentimientos, ¿verdad? Porque en la relación es confiar en Dios. Entonces, confías y conoces a Dios. Entonces, cuando tú llegas a saber esto, te das cuenta que la fe no es ciega, no es un sentimiento, no es emoción, que eso existe en el ser humano. Eso existe en el ser humano, pero la fe es así. Tú llegas ante Dios con tus sentimientos, con tus miedos, con tus emociones. ¿Estaré en el lugar correcto? ¿Estaré bien que estoy haciendo esto? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que realmente vale la pena estar aquí en la iglesia? ¿Será que Dios me va a ayudar en mi examen? ¿Será que Dios quiere esto? ¿Será que Dios quiere aquello? O sea, tú puedes tener emociones, miedos, sentimientos, porque es parte de la naturaleza humana. Pero cuando la fe llega, ¿qué hace? Desplaza eso, quita eso. Vamos a decir que los sentimientos y emociones sean mi celular. Y es normal que yo tenga eso. Pero cuando llega la fe, lo que hace la fe es que se pone por encima de todo ello. Y entonces ahora el miedo desaparece, el temor desaparece, la duda desaparece. No es que toda esta experiencia mala no está, no, ahí está. Y va a seguir estando porque somos seres humanos, naturaleza pecaminosa. Y las tentaciones van a estar al día. Pero cuando llega la fe, sustituye todo eso, opaca todo eso. En pocas palabras, hay una seguridad de que tú dices, tengo este cáncer, pero estoy tranquilo. ¿Por qué estás tranquilo? Te dice el doctor. ¿Por qué estás ahí? Otro te dice que también se está muriendo. ¿Quién es el que no te cuidó? Y empiezas a culpar. Y tú dices, I'm happy, estoy feliz, porque Dios está conmigo. Eso es fe. O sea, y eso es lo que el mundo no comprende. Solamente lo comprendemos aquellos que confiamos en las promesas de Dios. Vamos a continuar, ¿qué les parece? Con el día miércoles, investiga. ¿Quieren comentar algo acerca de las historias que ahí se enseñan sobre la fe? ¿Quieren comentar algo? A mí me gustó una, pastor, una que está fuera de estos textos, pero que está en Hebreos 11:30. Ya. Y veo cómo la fe puede ir también en contra de la lógica, ¿verdad? Porque dice en Hebreos 11:30, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Y yo me puse en los zapatos de los israelitas en ese tiempo. Yo dije, ¿qué hubiera hecho yo si hubieran dicho solamente dar 7 vueltas y ver esa gran muralla? Y obviamente para mí no iban a caerse, ¿verdad? Pues sí, dudo. Ahora que conozco la palabra de Dios y veo que la fe va en contra de la lógica, veo que esto es posible y ese es el poder de la fe. Es uno de los pasajes que, o sea, vienen a mi mente cuando pienso en la fe. Yo digo, wow, va en contra de lo que yo pienso que es posible. Ya. La fe es algo que puede hacerse que para nosotros humanamente es imposible.
Y como Gracias. se dice en inglés, I'm a piggyback off of what you said, Pastor. Um, Cuando había en Lucas hay la historia de la mujer que tenía Hemorragias. por 12 años, ¿verdad? Yeah, Y 12 years, yeah. nos dice la historia que fue a doctores, a diferentes lugares para a encontrar ¿cómo se dice? Un cure, para que ojalá la podían curar. Una cura. Una cura. Y luego de repente fue a Jesús y lo tocó. Y luego cuando él le preguntó, pues, ¿quién me tocó? Y ella como estaba un poco mediosa, ¿verdad? Lo que me gustó es cuando dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y eso es bien poderoso porque 12 años, ¿verdad? Y yo cuando no tengo algo como al próximo día, pues me siento mal, ¿verdad? Pero 12 años tener algo así, de repente nomás, ¡pum! Jesús sí es bien poderoso, ¿verdad? Amén. Lo que Él puede hacer por nosotros. Quiero comentar algo rápido. Gracias, excelentes comentarios que han dado. Quiero comentar un poquitito. Nosotros encontramos, por lo menos, acerca de estas historias. Me gustaría hablar acerca de cuando los fariseos, ellos piden milagros, piden señales. La pregunta es, ¿ellos no tenían milagros? ¿No habían visto señales? O sea, como que ellos no querían pedir más señales, aun cuando Dios ya les había dado. Esto es un poquitito medio irónico, ¿verdad? Pero en esta historia, nosotros a veces estamos en la iglesia, pero pareciera que no estamos en la iglesia. Hay gente que ha pasado 20 años en la iglesia, pero no ha crecido su relación con Dios, su fe. Hay gente que ha pasado 30 años en la iglesia y sigue siendo igual. Hay gente que pasa 50 años en la iglesia y no ha crecido espiritualmente su fe. Entonces, está esperando las señales, aun cuando Dios ya le ha dado en 50 años, 40 años señales. Pero también a veces, como jóvenes en la iglesia, estamos y no estamos. Entonces estamos queriendo que Dios nos responda, estamos queriendo milagros de Dios en el trabajo, en la escuela, con la familia, con las relaciones, tal vez para formar una familia, noviazgo, lo que sea, o ya cuando tienes para formar tu familia, o con tu familia, tu pareja, pero nunca le has puesto atención a todos los milagros y ya señales que Dios te ha dado, y todavía dice, Señor, te quiero pedir una señal y voy a confiar en ti. O sea, a veces actuamos como el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque realmente falta de milagros era el problema de ellos. ¿Cuál era su problema? La fe. Su problema de ellos es que no habían aprendido a confiar en ese Dios en el cual ellos conocían. Muchas veces nos puede pasar. En estos tiempos especialmente estamos metidos más tiempo en el trabajo, más tiempo tal vez en una relación, más tiempo en otras cosas que Dios es secundario. O a veces es Dios y trabajo al mismo tiempo, pero no. Creo que los fariseos tenían ese problema. Pero que no nos pase esa historia, ¿verdad? Que nosotros realmente pongamos a Dios en primer lugar y que hagamos de Él como nuestro mejor amigo. My best friend, ¿ok? Vamos a continuar entonces con el día jueves, la fe de Jesús. ¿Comentarios sobre el jueves, la fe de Jesús? Bueno, pastor, la fe de Jesús es una fe que iba en contra de la presión social, ¿no? Okay. Porque la fe que tenía Jesús y la obediencia que tenía su padre iba realmente, era muy diferente a lo que se vivía en ese entorno, en ese entonces. Entonces me gusta mucho eso de la fe de Jesús porque nos enseña eso ahora mismo que vivimos en un entorno donde es como, por así decirlo, un poco difícil mantenerte con tus creencias, ¿verdad? Prácticamente estamos viviendo la misma etapa, pero en diferente tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo que yo aprendo de Jesús, que es una fe que es a prueba de la presión social. Y en estos momentos hay una presión tremenda donde nosotros vemos alrededor y la gente ha normalizado el pecado. La gente ya no lo ve como, ya lo han normalizado, pero nosotros no. Y han mezclado, ¿no? Lo santo con lo mundano, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por esa razón es que yo veo
que la fe de Jesús la podemos aplicar hoy en nuestra vida, porque realmente estamos viviendo prácticamente en el mismo tiempo, ¿no? Y eso es lo que yo aprendo de la fe de Jesús en este momento. Me gustó tu comentario exactamente. Y eso es el problema, yo creo que de nuestra generación, que estamos queriendo, sirviendo al mundo o viviendo como el mundo y también sirviendo a Dios y viviendo como Dios manda. Sin embargo, no puede ser así. Haciendo lo que la mayoría dice que está bien. Y aunque Dios nos enseña especialmente de que tenemos nosotros que mostrar fidelidad ¿a quién? Al mundo o a Él. No en hablar, sino en lo que vivimos en el día a día, en el estilo de vida. Juan. Lo que me gustó es aquí en inglés dice, the faith of Jesus is not something we can produce on our own. It's something that we can only receive from God. Having the faith of Jesus means having Jesus abiding in us and thus having his faith in our hearts. And Jesus is the true foundation of our faith. So nuestra fe confía en Jesús. Cuando tenemos a Jesús. Y está fundamentada en Cristo, ¿no? Ahí dice. Sí, fundamental en Cristo. Es lo que me encanta. Y lo primero más importante para mí es la fe de Jesús. No es algo que podemos producir de nosotros, ¿verdad? Ajá. Es algo que más o menos va siendo un regalo que cuando caminamos con Él nos recibe con ese don, ¿verdad? Ok. Y me gusta también un poquitito comentar sobre la fe de Jesús. Fíjense bien, la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, la fe de Jesús, ¿qué significa? Fe como confianza plena en Dios, ¿verdad? Pero también fe que persevera bajo la persecución. Y cuando hablamos de persecución, hablamos de las pruebas y problemas que tenemos el día a día. Entonces, me gusta mucho esto. La fe de Jesús es entrega total a la voluntad de Dios, aun cuando el sufrimiento podamos tenerlo. Es decir, la fe no evita la angustia, pero nos permite confiar en que Dios tiene el control de nuestras vidas. Eso es lo que el mundo no comprende. Y para mí eso es lo maravilloso. Yo considero que ahí está el secreto. Es decir, me están queriendo decir que el sábado tengo que hacer esto, el sábado tengo que hacer ello, o me están diciendo que el sábado si yo voy me van a dar un puesto o me van a aumentar mi salario, pero tú dices, oh Dios, tú dices que el cuarto mandamiento, ¿no? Pero es que es un trabajo que yo quiero. Y entonces tu fe es cuando tú dices, no, yo no voy a ir, no voy a aceptar ese cargo aún porque me están diciendo que tengo que ir el sábado cuando es el día de oración a Dios. No voy a aceptar eso por dejarte, Señor. Es el trabajo que quiero, es el salario que quiero, pero confío en que tú me vas a dar algo mejor. No lo veo porque ese cargo no me lo van a dar si no voy a trabajar, pero ahí es donde entra este texto, ¿no? Maravilloso. También, maravilloso. Pastor, rápidamente una manera de verlo es como usted dijo, la fe no te va a quitar la angustia, pero te va a ayudar a soportarla. Amén. Porque vemos en el caso de Job, ¿no? Job, ¿qué perdió? Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió sus trabajadores, perdió todo. Y cualquiera podría decir, bueno, ya para qué vivo, no, se enfermó, pero la fe ayudó a que él soportara todo lo que le vino encima. Y por eso es que me gusta ese versículo que usted dijo, Apocalipsis 14:12, porque la lección dice que se trata de personas que han desarrollado una fe inquebrantable a pesar de la presión del mundo para que transijan con sus principios. Wow. Tremendo comentario que hace la lección. Y para la generación, no sé, Juan, ahorita con la juventud, tú tienes poco que te bautizaste como jóvenes, ¿qué puedes decir de eso? ¿Cómo es que uno puede mantener su fe y obedecer la Biblia? O sea, ¿se puede? Porque es posible que algunos de los que nos estén viendo digan, no, yo no puedo serle fiel a Dios a todo eso que piden en la Biblia. Y no se puede. Yo te pregunto, ¿tú crees que puede mantenerse fiel a Dios? Sí, pero para mí lo más importante es la comunidad de amigos que son cristianos también, porque aquí tu influencia. Sí, es bien importante porque si estás
Sí, cuando antes yo quería ser así, parte del mundo, pero también parte de Dios, ¿verdad? Wow. Tenía amigos que a ellos les gustaban a ir los viernes, los sábados y luego ir a la iglesia los domingos, porque ellos eran Ya, ya. diferente denominación, ¿verdad? Y pues yo, pues al fin me empecé a sentir mal y le pedí a Dios que si me podía dar una señal, ¿verdad? Que de dónde voy, a dónde, que me enseñe su amor, ¿verdad? Y Ujú. pues es algo de lo que estaba platicando la lección antes. Y pues es muy importante que tenemos un buen grupo de amigos que podemos crecer con nuestra fe también, con ellos también. Y es bien importante porque Tu leemos, círculo de amistad, sí, right? sí, sí, porque ya ahora tengo como 3, 4 amigos y nos juntamos ahora y leemos la Biblia, leemos la lección y pues estudiamos y confiamos en unos a otros, ¿verdad? Quiere decir entonces que el ambiente, tus amigos, influye mucho de tu relación con Dios para que crezca y de que confíes en Dios en medio de las pruebas y Sí, problemas. no, sí, Y es sí. cierto, mira, si es mejor buscar amigos que te ayuden a acercarte a Dios y alejarte de amigos que aún están en la iglesia, pero se están alejando de Dios. Vamos a, yo quiero terminar con esta cita. La fe no elimina la experiencia humana del miedo. Jesús estuvo angustiado y casi abrumado, ustedes saben, en el Monte de los Olivos, antes de su muerte, pero su fe lo sostuvo para resistir la tentación de escapar del sufrimiento. Es el mejor ejemplo, lo que les decía, la fe De nos Jesús. hace victoriosos. Vamos a terminar, ¿les parece bien? Bueno, el viernes fe creciente. ¿Algún comentario sobre la fe creciente? Ah, no sé si alguien quiere comentar algo, aunque a mí me gustaría comentar sobre esto en el texto. Ah, si podemos ir a nuestras Biblias, y que está en Mateo 17:20. Lo voy a leer. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Wow. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Conocen ustedes la mostaza, chicos? El grano de mostaza. Oh, sí, es bien El grano de pequeñito. mostaza es como un arrocito, Ujú. hasta más chico, pero ese da un arbusto grande. Y dice este texto, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Um, Qué interesante, ¿no? Ustedes saben, los árboles más gigantes, altos y grandes del mundo están aquí en California, donde estamos grabando, Sequoia National Park. ¿Y ustedes han visto las semillas? Son como algo que tiran como unas bolitas pequeñitas. Ujú. Esas son las semillas que caen. Sí. ¿Ya han ido por allá? ¿Tú has ido Sí. ya a Sí, sí. Sequoia? Le invitamos que vengan por acá. Este, pero que es como este tamaño, la semilla, lo puedes, cuando vas en el parque, están tirados. Pero esa pequeña semilla de ese tamaño, imagínate los gigantes árboles del mundo que están allí, que uno desaparece. Así es la fe. Así es la fe. Si tan solo tuviéramos un poquito de fe, nos va haciendo más fuertes, más fuertes, más fuertes. Utiliza lo mejor, o sea, la fe hace sacar lo mejor de nosotros en el área espiritual para poder ser victoriosos en este mundo, ¿no? Ujú. ¿Quieren comentar algo? Sí, pastor, ese comentario está muy bueno sobre la fe, que es como una semilla, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay que alimentarla con los elementos que Dios ha dado, porque como decía Juan, o sea, la fe también influye el ambiente en el que vivimos, la influencia que tenemos, ¿no? Si tenemos amigos que estudien, que oren y que te hagan acercar más a Dios, vamos a crecer. Porque a veces lo que nos pasa, a mí me pasaba antes, que quería mantener mi fe de puros versículos que veía en TikTok o en redes sociales. No, sí, en Wow. serio, comenzando. Es cierto, hay gente que se Estaba alimenta ahí, de me eso, salía un ¿no? versículo y eso sentía que era espiritual, pero realmente para que mi fe crezca verdaderamente tengo que nutrirme de la palabra pura de Dios, no ver un versículo que alguien comentó ahí, algo. No, pues, y prácticamente es como los alimentos, vamos a hacer lo que comemos y eso es lo que nos alimenta. Porque si yo como, que vamos a decir, puras hamburguesas todos los días, me voy a poner así. Pero si yo como algo natural, me voy a mantener saludable. Entonces, de la misma manera, si vemos la palabra de Dios, oramos,
vamos a ir creciendo, pero si vemos puros redes sociales, Facebook, Instagram, lo que te guste, es muy difícil crecer en fe así. Y por eso que dice esta parte, una fe creciente, o sea, ¿de qué manera la hacemos crecer? Ya. La fe no se mide por su tamaño humano, sino por su dirección hacia Dios. Una fe pequeña, chicos, cuando se entrega completamente a Dios, puede lograr lo imposible. Por eso me gusta este texto, Marcos 9:23. Al que cree, todo le es posible. El que tiene fe, todo le es posible. Wow. Pues vamos a terminar. El tiempo nos ha ganado, así que queremos terminar. Vamos a ir con el sábado. Ok, su último comentario para ir cerrando nuestra lección. Está grandioso, ¿eh? La fe. Sí. Pues un comentario rapidito que algo que me sucedió a mí entre mi fe, porque un amigo me comentó, dijo, hey, trabaja por mí este sábado. Y pues yo le dije, no, pues yo soy cristiano, voy a la iglesia los sábados, ¿verdad? Y le expliqué por qué. Y él me dijo, no, pues si trabajas por mí, te doy doble de lo que te doy. Y luego al fin, porque él sí necesitaba este trabajo que terminábamos. Me imagino que lo es del cuarto mandamiento, Sí, ¿no? sí. Ya. Y pues y luego al fin me dijo, no, pues yo te doy casi todo el dinero si me ayudas el sábado. Y yo le dije, no, pues al fin, I'm sorry, pero es Dios. Y para mí Dios viene primero. Y en ese momento empecé a crecer mi fe, porque esa era una de las primeras cosas que me pasó después que me bauticé. Yo dije, wow, estas son las experiencias que al fin, cuando estamos creciendo con Dios, tenemos estos momentos, ¿verdad? Esas pruebas. Sí, esas pruebas. Y lo que me gusta al fin aquí dice en inglés, when you are growing in grace, you will love to attend religious meetings and you will gladly bear testimony of the love of Christ before the congregation. Y en español dice, cuando te crezcas en gracia, te encantará asistir a reuniones religiosas y con gusto darías testimonio del amor de Cristo ante la congregación. Man. Y en eso tengo amigos que son como agnósticos y hasta ellos me dicen, no, pues miro algo diferente en ti. Y yo les digo, no, pues es toda la gracia de Dios y la misericordia de Él, ¿verdad? Y estos son amigos que me conocían desde antes, cuando yo era más joven y estaba en ese tipo de amistad, ¿verdad? Y pues para que ellos me pregunten a mí, me dice como que Dios me está dando un pat on the back, ¿verdad? Diciendo, good job, hijo, que sí, sí estás caminando bien y estás en el camino correcto. Y me da mucha alegría compartir in the eso. right place, ¿no? Sí, in the right place, at the right time, with the right person, which is God our Savior. Thank you so much. Wow. Bueno, pastor, yo como último comentario, nomás quisiera invitar a todos nuestros amigos que nos ven a través de las redes de que enciendan su Wi-Fi, ¿verdad? Que enciendan su Wi-Fi, que es el único que puede conectarte con Dios. Así como ustedes usan el teléfono para conectarte con tu familiar que está al otro lado del mundo, te invito a que te sigas conectando con Dios y cuando tu fe tambalee o dudes, no te alejes, ve a la palabra de Dios y ora que Él venga y te dé más fe de la que tú tienes en ese momento. Amén. Amén. Quiero terminar diciendo y hablar, gracias chicos, gracias Moy, por los héroes de la fe. Los héroes de la fe son el mejor ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia en Hebreos capítulo 11. Yo quiero decirte algo acerca de los héroes de la fe. Abel, Enoc, Noé, Abraham. Es extraordinario la historia de estos caballeros. Escuchen bien. La fe que nosotros encontramos en esta parte de Hebreos 11:1 no se trata exactamente de algo. La fe se trata de alguien. Y ese alguien es Cristo Jesús. O sea, el destino final de la fe no es la fe, es Cristo Jesús. Es mi deseo que la fe sea lo que te ayude a cimentarte y a poder relacionarte más con Dios. Yo me considero que si hay algo que me motiva a seguir aquí como cristiano en la iglesia, es la fe. Porque realmente nunca he visto a Dios, nunca he conocido a Dios. Segunda venida, no le he visto. Muchas cosas que están en la Biblia. Sin embargo, yo creo y tengo fe
de que eso va a suceder, porque yo creo que Dios existe. No lo he visto, pero yo sé que un día lo voy a ver. Así que te animo y te motivo a que tengas fe. Esa fe que no es ciega, porque realmente se trata no de algo, sino de alguien. Que ese alguien siempre esté en tu mente y tu corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Nos vemos en nuestro próximo podcast. Bye, bye. Hola, ¿cómo están, familia? Soy el pastor José Zamora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí en la ciudad de Madera Hispana, en el estado de California. Estamos muy felices de que sigas nuestros cultos de adoración, que son todos los sábados y comenzamos a las 10:45 de la mañana. Si quieres estar con nosotros entre semana, también tenemos un culto de oración que iniciamos en el horario que aparece aquí en nuestro video. Estamos muy felices de que estés conectado con nosotros. Recuerda que somos tu familia de Madera Hispana. Dios te bendiga.